quiero comenzar con una pequeña introducción. Fíjese que hice una pequeña reseña histórica que quiero leer brevemente para que usted tenga el contexto general de esta reforma, ¿ok? En el año 2100 antes de Cristo, Dios habló con Abraham. ¿Está conmigo? Ya se metieron a la historia. Dios visitó a Abraham, se hizo amigo con Abraham. Comenzó esa gran amistad con el padre de nuestra fe. Año 2100 antes de Cristo. En el año 2000 antes de Cristo aparece Jacob y sus hijos. En esta historia, en esta gran historia, le estoy dando a grandes pasos la historia de nuestra fe, la historia de nuestra iglesia. Le estoy hablando específicamente de mi casa de adoración, para que usted sepa. En el 1900 antes de Cristo, José fue vendido como esclavo a Egipto. Ya va viajando, ya Josué llevado como esclavo a Egipto. Y en el año 1290 antes de Cristo, el éxodo comienza. Moisés aparece y comienza el éxodo después de 430 años de esclavitud y muchos años más en el que los israelitas se establecieron en la tierra de Egipto. Entonces por ahí va caminando la historia. David, diga conmigo el rey David, el famoso rey David. ¿Usted conoce un rey más famoso que David? No hay ninguno. El rey David aparece en el año, es declarado rey en el año 1010 antes de Cristo. Ya llevamos más de 1000 años. Denle un aplauso al Señor, ya va rápido esto. Aparece el rey David. Salomón 970 antes de Cristo. Vamos negativo porque venimos antes de Cristo. El reino se divide en el año 930. Entonces ya no era solo Israel, sino que era Judá e Israel. Se dividió el reino. Esto sucedió después de la muerte de Salomón. Roma es fundada, apunte bien este dato, 753 años antes de Cristo. Se funda el imperio, nace Roma. Ahí comienza la fecha oficial del imperio. En el 586 Israel es llevado prisionero a Babilonia y es destruida la ciudad, la capital de Israel. Ellos vuelven a su templo y a reconstruirlo y a reconstruir la ciudad en el año entre 512 y 538. ¿Ok? ¿Están siguiendo esta pequeña historia acerca de cómo nació mi casa de adoración? Luego aparece una pieza clave en la historia de la iglesia y en la historia de Dios. Créalo o no, Alejandro el Grande, en inglés Alexander the Great, aparece en el año 330 antes de Cristo y Dios comienza a pavimentar el camino para la venida de Jesús. Cuando ya pasan esos, miren lo que hizo Alejandro el Grande. Alejandro el Grande creó las primeras carreteras. Él expandió el reino, el imperio romano, fue la mayor expansión que había en la historia. Pero lo principal que sucedió durante el reinado de este hombre fue que estableció un solo idioma oficial: el griego. La influencia griega se regó por todo el imperio, y como era el idioma oficial, todos los documentos oficiales, todas las cosas se tenían que hacer en el idioma oficial, y esto forzó a muchas naciones a tener que usar el griego. Así como usted usa el inglés a nivel mundial el día de hoy, en ese tiempo no era el inglés, era el griego. Entonces, si usted ve el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Si usted ve los escritos de Pablo, él era verso en varios idiomas: en arameo, en griego, en latín, también en romano. O sea, él hablaba lo que fuese necesario en diferentes, para influenciar a las diferentes culturas a las que él visitó. Ok, en el año 63 antes de Cristo, el imperio romano toma control de todo Israel.
63 antes de Cristo. En el 0, diga conmigo el 0, este es el año más importante de la historia, nace Cristo Jesús. Nace Cristo Jesús. Y por eso se cuenta, y por eso estamos en el 2017. Nace nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entra en la historia. En el año 33 suceden 3 cosas importantísimas. Aquí ya la historia se acelera. Estas 3 cosas que suceden en el año 33 son las siguientes: Cristo muere, resucita, viene el día de Pentecostés y nace la iglesia. Nace la iglesia, la primera iglesia, la que dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Qué lindo el Señor. Nace la iglesia. En el 70, en el año 70 se destruye el templo porque hubo una rebelión judía, y entonces el imperio destruye el templo tal como lo profetizó Cristo Jesús, y comienza la persecución abierta, la cacería humana contra los cristianos, que dura hasta el año 312 después de Cristo. Casi 300 años de persecución. Tuvieron que vivir en cuevas, en catacumbas, escondidos, y sin embargo, de unas cuantas cientos de personas de la primera iglesia, ¿cuántos había en Pentecostés? Dice que estaban 120 arriba, y los que estaban pues quizás haciendo otras cosas cuando sucedió, que descendió el Espíritu Santo y lo llenó del fuego de Dios, y comenzó la iglesia, empezaron a predicar el evangelio. Algo sucedió en Pentecostés. Pero comienza una persecución, y en el año, ojo, anote, en el año 313 aparece un emperador romano que se llama Constantino. El nombre es como así de largo: Vitellius Aurelius Constantinus Augustus. Él tiene una visión en el 312, ve un signo casi parecido a una cruz, pero tenía un colochito arriba. Y dice él: yo vi una visión que decía que bajo ese símbolo iba a conquistar. Él está en guerra con otro emperador, se enfrentan, él gana, y cuando gana en el año 313 declara lo que yo he titulado como el reino cristiano. En inglés se le llama Christendom, en el cual por medio de ese decreto toda la nación o todo el imperio es declarado cristiano. Eso tiene 2 consecuencias, una buena y una mala. La buena: paró la persecución. Obviamente ya no estaban matando a los cristianos porque todo el mundo era cristiano. La mala, digo yo, mi conclusión es que en eso de que un rey declare a todo el mundo cristiano, eso no significa que todos realmente son cristianos, seguidores de Cristo Jesús. Y comienza un periodo de 1000 años en el cual todo el mundo eran cristianos. Y el imperio romano domina, se funde la religión con el gobierno, y se ejerce desde el mismo punto ambas cosas. Es un gobierno en el cual la religión influye en todo para toda la toma de decisiones, ¿ok? Y ese gobierno romano termina con las fundaciones papales y comienza una sucesión de papas. Mucha gente dice que el primer papa fue el mismo emperador Constantino. Y después vemos diferentes variaciones hasta lo que usted puede llegar al día de hoy. Pero en 1380, diga conmigo, 1380, 1000 años después, casi, poquito más de 1000 años, hay un hombre inglés que se llama John Wycliffe. Diga conmigo, John Wycliffe. A él le dicen la estrella temprana, the morning star de la Reforma. Wycliffe
intentó terminar la traducción de la Biblia al inglés, sacarla del hebreo al inglés. Y él, bueno, lo intenta en esos años, pero no es hasta 1517. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 2010. ¿Qué año estamos? Perdón. Hoy es 2017 menos 1517. Este mes estamos cumpliendo 500 años del inicio de la Reforma, a lo cual quiero pedirle a la iglesia que le dé un aplauso al Señor. ¿Cómo comienza esta reforma? Comienza con un hombre que se llama Martín Lutero. Este es un monje católico que pertenece a la orden romana de Italia. Y este monje es muy espiritual. Él quiere estar seguro de su salvación y busca mucho de Dios, y él no encontraba la paz en su alma porque él decía: soy demasiado pecador. Voltea al que está a su lado y dígale: soy demasiado pecador. Dígale: de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y entonces Luther se indigna con el sistema de la época, porque en ese momento estaban construyendo la Basílica de San Pedro, la gran catedral, la gigantesca que todo el mundo va a ver como lugar turístico. La estaban construyendo y se necesitaban fondos para la construcción. Entonces se ideó un sistema religioso para recaudar fondos que se llamaba indulgencia. Una indulgencia era un rollito de papel Entonces, cuando usted donaba X cantidad de dinero, le daban el rollito de papel. Cuando usted lo desenrollaba, usted ponía el nombre de su familiar arriba, y abajo se declaraba que con el hecho de usted haber donado el dinero y recibido este documento, el documento decretaba que el alma de su familiar que estaba en el purgatorio, porque la idea era que nadie se iba directo al infierno, sino que pasaban un tiempo en el purgatorio para ver si de ahí algunos pasaban para el cielo y otros para el infierno. Si ya en el purgatorio no lo lavaban, o no se limpiaba, o no se purificaba, o los familiares no lo salvaban, ay de aquellos huérfanos, imagínense que no tenían familiares. Entonces, si nada de eso sucedía, la persona tenía que irse al infierno. Pero si usted daba el dinero y le daban esto y escribía el nombre, ya salía del purgatorio y ¡shing!, se iba para el cielo. Eso se llamaban indulgencias. Martín Luther fue un teólogo brillante. Él desde el principio era tan dedicado que cuando le encargaban una tarea, él sobreexageraba lo que tenía que hacer, y lo envían a estudiar y se gradúa en Alemania. En Alemania, en las escuelas alemanas de teología, se gradúa de doctor en divinidad. Quiere decir que cuando ya él hizo sus estudios de muchos años, tuvo acceso a la Biblia, Antiguos Testamentos, documentos antiguos, escritos antiguos, todos los artículos todos los libros del Nuevo Testamento, documentos históricos escritos por historiadores de las épocas de los primeros siglos de la iglesia. Entonces, él estudia la Biblia en el origen, el lenguaje original. Él aprende griego, él aprende hebreo, él aprende latín, él aprende, porque ya habían traducido el Antiguo Testamento, lo habían traducido al latín, que se llama la traducción Septuaginta, y le puedo explicar un montón de cosas que estaban en combinación. Pero él comienza a leer la Biblia y no tenía paz en su alma, porque él quería ser
salvo y no tenía aquella paz, no tenía aquella paz. ¿Y sabe cuándo encontró la paz en su alma? Cuando leyó un versículo que dice: el justo por la fe vivirá. Dijo él: oiga, entonces es por la fe. No es porque yo tengo que hacer este sacramento, esto, el otro sacramento, el otro sacramento, el otro sacramento, dar dinero, comprar más indulgencias para sacar al familiar, al otro familiar, al otro familiar, hacer buenas obras, portarme bien. Voltea al que está a su lado y dígale: pórtate bien. Pero eso no te va a ganar el cielo, dígale. Soportarte bien no te gana el cielo. Hay mucha gente que me ha dicho: pastor, pero yo no le hago mal a nadie. Pastor, pero yo soy un pan de Dios, pastor. Mire, yo hago buenas obras, cruzo las viejitas en la calle, buen Boy Scout. A mí me salen muchos Boy Scout a veces. Tiene que hacer su obra diaria. Vuelta que está a su lado y diga: tu obra diaria. Pero hace obra diaria y ni ora. Hace obra diaria, no tiene comunión con Dios. Qué duro, ¿ah? Y entonces este monje clavó 95 tesis o conclusiones en la iglesia de Wittenberg, en la puerta. Y recién acababan, mire cómo Dios hace todo sincronizado. Recién acababan de inventar la imprenta. ¿Cuál fue el primer libro que se imprimió cuando se inventó la imprenta? La Biblia. Diga conmigo: la Escritura. Y agarraron las 95 tesis y las multiplicaron en no sé cuántas miles de tesis y las repartieron por toda Alemania. Llegó a oídos de Roma y se armó una revolución. Y esta guerra no la enseñan en la escuela. ¿O quién se acuerda que le enseñaron de la guerra de la guerra de la Reforma? ¿A quién le enseñaron? ¿A quién le dijeron murieron 150,000 personas o más? ¿A quién le dijeron? A mí no me lo dijeron. En mis clases de historia no me explicaron. ¿Por qué el sistema educativo lo esconde? ¿Cuánta sangre fue derramada por el precio de estos 500 años de iglesia que tenemos hoy? Diga conmigo: Pero déjeme terminar. En la misma revolución, William Tyndale está en Inglaterra escribiendo la Biblia en inglés, y por influencia de Roma al hombre lo agarran y lo ahorcan y lo queman empalado. Lo quemaron, ahorcado y quemado. ¿Sabe qué dijo William Tyndale desde la cárcel? Dijo: mis escritos, dijo, van a provocar que hasta el más campesino sepa más Biblia que ustedes, les dijo. ¿Y para qué dijo eso? Hágale conmigo así. Hasta ahí llegó el Tyndale, ¿va? A Luther en el 1532 lo llevan a Worms, a una provincia fuera de la protección del príncipe que lo protegía, y lo enjuician. Y ese juicio es famosísimo. En el juicio que le hacen, Luther les dice, porque le dicen: tienes que retractarte y decir que todo lo que has escrito es mentira. Y él les dice: si ustedes me comprueban que mis escritos son mentira, con las conclusiones saliendo de la escritura, entonces me retracto. Pero si sus conclusiones no salen de la escritura, entonces moriré con la conciencia tranquila. Y ustedes tomen la decisión. Y estaban los príncipes de Alemania. Luego de ese juicio, el rey llama a los príncipes y les dice: bueno, ¿qué vamos a hacer? O seguimos con la doctrina oficial, con la teología oficial, o nos negamos a aceptar lo que nos están imponiendo de Roma. Entonces los príncipes en ese día histórico todos se hincaron ante su rey y le dijeron al rey: mi rey, tienes total libertad de cortarnos la cabeza a todos nosotros. Y se hincaron todos los príncipes sujetos bajo su rey. Dijeron:
pero no podemos ir contra nuestra conciencia y contra lo que entendemos de la palabra de Dios. Y comenzó la guerra, la revolución. 150,000 almas dieron su vida en esta guerra. Y estas no hablan en los documentos, como le decía. Y todo comenzó ahí. Los teólogos de la época se juntaron y sacaron 5 frases que son la base de nuestra teología reformada, de lo que creemos la iglesia protestante que surgió de ese movimiento. Porque por 1000 años todo esto estuvo oscuro. Nadie tenía acceso a la Biblia, nadie podía interpretar los escritos, pero a partir de ahí la palabra de Dios comenzó a renacer en los corazones y las vidas de la gente. Por eso celebramos 500 años de la reforma, como le llamaron en aquel tiempo, protestante. Por eso, si le preguntan a usted de que usted es parte, y todavía hoy en día lo señalan a cristiano y le dicen: usted es protestante. Entonces, con mucho orgullo dígale: claro, y no, ¿cómo no iba a protestar? Y quiero que rápidamente hoy veamos estas 5 verdades. Hágale con la mano así, yo quiero ser un poco didáctico. Un poco didáctico. Primera de ellas, diga conmigo, la primera. O sea, la voy a leer las 5, luego leo los 5 versículos y oramos, ¿ok? Para que el Señor toque nuestros corazones y nos renueve la fe el día de hoy. Dice: sola escritura. Diga conmigo: sola escritura. Segunda, sola fe. Es sola. Sola escritura, sola fe. Tercera, sola gracia. Cuarta, solo Cristo. Quinta, solo la gloria de Dios. Vamos a ver lo que significa cada una de ellas. Diga conmigo: sola escritura. Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Jesús mismo dijo en Juan 5:39: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sola escritura significa que solo la escritura, solo la palabra nos muestra el camino a la salvación. No hay nada externo que te pueda mostrar el camino a la salvación. Tiene que surgir de la palabra de Dios, de la escritura de Dios. Segunda, sola gracia. Sola gracia. Hay un versículo que tenemos que memorizar todos los cristianos del mundo. Efesios 2, del 8 al 10. Recuerdo cuánto me sirvió para ser libre de toda la religiosidad y toda mi autosuficiencia. Porque hay muchos que son autosuficientes y dicen: yo soy buena persona, yo no le hago nada mal a nadie, yo tengo un buen matrimonio, tengo buenos hijos, no bebo, no fumo, ni bailo pegado. Dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Sola gracia significa que no hay nada que tú puedas hacer para merecer el cielo, para ganar
el acceso a la salvación de Dios. La salvación es un regalo infinito, no tiene precio, no hay nada que el hombre pueda hacer. Es un regalo de Dios, es gratis, pero invaluable. Nadie lo puede lograr por su propia cuenta. Contrario a lo que se enseñaba cuando surgió la reforma. Se enseñaba que deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, era un mapa. Deberías estar constantemente dando. Y la salvación no se puede comprar. No tiene precio. Yo siempre le pregunto a la gente: ¿venderías un ojo? ¿Venderías un ojo? A los que me dicen: bueno, yo creo que si me dan suficiente, me quedo con uno, me pongo alguno ahí. Y entonces me dice: ¿y cuánto valdría tu ojo? ¿$1 millón? No, $1 millón, muy poquito. $10 millones. Ya casi estamos hablando, pastor. $10 millones, ya no me preocupo por nada y tengo el otro ojo, estoy tranquilo. Ok, ¿y por cuánto me venden los dos? Y la gente me queda viendo y me dice: no, ahí ya no puedo. Entonces, ¿cuánto vale tu ojo? No, en realidad no tienen precio. Si tu ojo, que se va a podrir en la tumba, no tiene precio, ¿cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? Los ojos solo son las ventanas del alma y no tienen precio. Y entonces, ¿cuánto vale el alma? Valen la vida, la sangre, la gracia de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es un regalo inalcanzable, y es porque Él quiso dárnoslo que podemos tener vida eterna. No hay nada que tú puedas. Dele al que está a su lado, dígale: no hay nada que tú puedas hacer. Nada. Grítale: nada. Aleluya. Sola escritura, sola gracia. La tercera, sola fe. Sola fide en el original, sola la fe. Solo por la fe soy salvo. Efesios 2:8 dice: por gracia soy salvo por medio de la fe. Solo por medio de la fe. No por obras, no por tareas, no porque soy más inteligente, no porque tengo el color de la piel diferente, no porque soy blanco, no porque tengo el pelo amarillo, no porque soy negrito y no tengo el pelo enrolladito, no porque soy indito y tengo el pelo liso. Por medio de la fe. Pregunta a todos los que están aquí: ¿de dónde sale la fe? Dice: de escuchar, de oír la palabra de Dios. Todo lo provee Dios. No hay nada extra que necesitemos. Todo viene de Dios. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Diga conmigo: cuarta, solus Christus. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Él es el único camino a mi salvación. Solo Jesucristo es necesario. Ninguna extra. Por eso a veces hay cultos, religiones, sectas que tienen la Biblia y te dicen: sí, aquí leemos la Biblia, pero tienen el librito anexo.
Este es el libro del XXX, póngale lo que quiera. Estas son nuestras revistas de, mire, de aquí surge todo. Sí, la Biblia está bien, sí, pero mire, aquí está. No, la máxima autoridad es la palabra de Dios. Nadie está por encima de la palabra de Dios. Y solo Jesús, solo su gracia, solo su muerte sacrificada, solo su sacrificio en la cruz te trae salvación. Es todo lo que se necesita, el sacrificio de Cristo Jesús. Voltea al que está a tu lado y dile: te dije que no había otro camino. Te dije que no existe otra manera. Usted sabe lo que las religiones dicen, no, es que todas las carreteras te llevan a Dios. Mentira de Satanás. El único camino a Dios, a nuestro Señor, a la vida eterna, a la salvación, se llama Jesucristo de Nazaret. No hay nadie más. Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, les dice el apóstol a los judíos, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo es donde descansa todo. Ahí descansa todo. Y dice el verso 12, y léalo conmigo en voz alta si quiere: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Solo Cristo Jesús. Dígale a que está a su lado: en ninguna otra cosa, en ningún otro nombre, en ninguna otra creencia, en ninguna otra religión. La religión no salva, la denominación no salva. Quien salva se llama Jesucristo de Nazaret. Qué lindo el Señor. Bello eres, Dios. Dele gracias a Dios por haber enviado a su Hijo. Diga: gracias por Jesús, porque por su nombre somos salvos. Por su nombre alcanzamos la gloria de Dios, el perdón de pecado. La maldición del pecado ya no tiene nada que ver conmigo, porque Él me hace libre del pecado y de la muerte. Me da la vida eterna. Por último, solo a Él la gloria. Solo a Dios la gloria. Solo Deu gloria. Eres salvo para la gloria de Dios. Eres bonito para la gloria de Dios. Yo no sé usted, pero yo sí me la creo de vez en cuando. Dígale al que está ahí cerca de usted: eres hermoso o hermosa para la gloria de Dios. Romanos 11:36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Primera Pedro 2:9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué no te pones de pie el día de hoy? Antes de orar y ministrar, quiero que hagamos una actividad mnemónica. Cierre la boca así. Diga mnemónica, no demónica.
mnemónica. Significa una actividad de memorización, porque hay que memorizar la escritura, hay que memorizar estos principios. Entonces yo quiero que usted diga conmigo, comience con este dedo y diga conmigo: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Dele un aplauso fuerte.